Giner, muy buenos días para usted, su equipo y todos los oyentes de Radio Super. Gracias, secretario, por atendernos esta mañana, por sacar unos minutos para conversar con la audiencia. Contémosle a nivel general primero, a la audiencia, quienes apenas se están enterando que hay un proyecto de acuerdo en el Consejo de Popayán. ¿Qué es eso de la actualización del estatuto tributario? ¿Eso qué significa? Sí, muy importante la pregunta para empezar porque hay que aclarar, el estatuto no es más que un documento que reúne los diferentes impuestos que el municipio tiene para funcionar y para hacer la inversión que Popayán requiere. Ese es el estatuto tributario, tiene impuestos, tiene unas tarifas, ahí está el impuesto predial, industria y comercio, y el que usted mencionaba ahora de plusvalía. Entonces, son los impuestos, quién los paga, por qué los paga, sobre qué los paga y con qué tarifa se cobran. Eso básicamente es acompañado de unas, digamos, adiciones en el sentido de garantizarle pues a los contribuyentes cómo deben hacer discutir sus impuestos con la administración municipal. En términos generales, eso es un estatuto tributario. Gracias, secretario. Ahora sí, pues cuando hablamos de impuestos hablamos del bolsillo de los contribuyentes. ¿Quién se va a impactar con ese estatuto tributario? ¿Quién va a quedar grabado? ¿Cuáles impuestos, tasas o contribuciones se van a ajustar para poder tener esa línea de inversión y poder suplir esas necesidades, como por ejemplo el pago de la demanda de los Solarte, de la cual ampliamente ya hemos hablado acá? Bueno, realmente no hay una afectación general. Primero que todo, eso hay que precisarlo. Lo que estamos haciendo es, como usted bien lo ha dicho, un ajuste a unas tarifas. Y ese ajuste parte de un estudio, de un análisis que ha hecho la Secretaría de Hacienda, con base en cifras dadas por las mismas contribuyentes a través de sus declaraciones tributarias. Cuando se presenta una declaración al municipio por industria y comercio, es como también cuando se presenta una declaración de renta a la DIAN, se le dice a la entidad, en este caso al municipio, cuánto vende, cuáles son sus ingresos, etcétera, etcétera. Con base en toda esa información, el municipio de Popayán ha establecido, ¿sí?, que en los 2 últimos años, y quizá más, pero hemos analizado el tema de la pandemia, hemos analizado de que hay unos sectores, obviamente, que con ocasión de la pandemia, de los paros, etcétera, pues han sufrido mucha afectación en sus ingresos, en el empleo, en el cierre de empresas y desde luego, pues no tienen capacidad de pago. Esos sectores, pues obviamente son ampliamente conocidos, pero recordemos que lo que son restaurantes, hoteles, el turismo, el transporte, pues han sido muy afectados, ¿sí?, por la pandemia en general. Pero hay otros sectores, ¿sí?, que no obstante, pues también, digamos, la pandemia les ha generado alguna afectación, pero no es tan grande, ¿sí? Y otros que, por el contrario, han tenido, digamos, que una oportunidad de incrementar sus ventas o al menos de conservarlas como estaban, que son unos sectores como el sector financiero, los bancos, ¿sí? Todo el sector financiero, hoy tenemos cerca de 23 entidades bancarias en Popayán, las empresas de telefonía celular, ¿sí?, que también han incrementado sus ventas, como le digo, con la estadística y con las cifras que ellos mismos nos reportan. Tenemos otros sectores que tienen que ver con almacenes de grandes superficies, que vieron también incrementados en un alto porcentaje sus ventas. Y básicamente los almacenes de tecnología, o sea, todo el sector de tecnología y el sector de medicamentos, ¿sí? Entonces esos sectores tienen unas tarifas realmente muy bajas, es decir, le pagan al municipio unos valores, digamos, que no se compadecen con la situación actual, y eso es lo que tratamos de ajustar. En ese sentido, como le digo, Giner, estamos mirando muy bien esas cifras y ese análisis, porque no se trata aquí de un incremento general ni tampoco de un sector específico. Es con base en la estadística y con base en las cifras que lo estamos haciendo. Y eso, pues hay que decirlo a la ciudadanía, eso es un principio
digamos, constitucional y legal de el que más, digamos, tiene capacidad de pago, pues más tributos debe hacer al Estado. Ahora bien, aquí también hay que precisar y dejar muy claro ante la opinión pública que los impuestos de industria y comercio y predial se le pagan al municipio, pero son impuestos que son descontables, ¿sí? Son deducibles de lo que se le paga a la nación. Me explico. Un comerciante que ve incrementado su impuesto de industria y comercio al municipio, ese mayor valor que le paga al municipio, lo puede deducir en un 100% de la base gravable, o sea, de los ingresos que le está informando a la DIAN y los descuenta, es decir, los resta. O puede descontarlo del impuesto de renta que le paga a la nación. Entonces, no los está perdiendo. Entonces, con eso para decirle, Giner, que es falsa la premisa, donde parten muchos diciendo de que estos impuestos, al ajustarlos, al incrementarle la tarifa a estos impuestos municipales, esos mayores valores se van a trasladar en los productos o servicios a los contribuyentes. Falso. Eso está en la normatividad tributaria nacional y el productor, el comerciante quien presta un servicio, los descuenta o los deduce, o sea que no los pierde. Entonces ahí surge un dilema. ¿A quién tributar? ¿A la nación o al municipio? Y ese es el llamado que estamos haciendo. ¿Qué es mejor hacerlo? A un municipio que está haciendo una inversión que lo retorna a través de unos servicios, ¿sí? Bueno, usted ha tocado un tema muy importante que es el impuesto predial, que es de lo que prácticamente vive el municipio de Popayán. Popayán tiene cerca de 140.000 predios entre, digamos, el área urbana y rural. Esa serie de predios están siendo objeto, y déjeme decirle que aquí hay un tema importante y también hacer claridad sobre él. Estamos haciendo una especie de actualización catastral, ¿sí? Integral, para efectos no solamente tributarios, sino de cómo planear mejor la ciudad, cómo ordenarla, ¿sí? Cómo incluir eso dentro del ordenamiento territorial. Porque es que cuando se habla de actualización catastral, inmediatamente la gente piensa que son impuestos que se van a subir. No, es saber qué tipo de vivienda hay, dónde está, cuáles son sus características para efectos de planear mejor la ciudad. Entonces, en ese sentido, usted bien lo ha dicho, hay normas y está la ley 1955 que establecen que los estratos 1 y 2, ¿sí?, que tengan un avalúo, diga usted, menor a 135 salarios mínimos, esto es como casi 130 millones de pesos, no pueden, por ley, oígase bien, no puede incrementarse el impuesto predial más allá del IPC, ¿sí? Entonces, por más que la actualización catastral diga que una vivienda del estrato 1 y 2 se va a incrementar su valor, el municipio no puede cobrarle un impuesto de un año a otro con un incremento mayor al IPC. Y usted sabe que el IPC el año pasado estuvo como en el orden del 1.3, algo así, ¿sí? Entonces, esa es la gran realidad. También hay que hacer claridad sobre eso. Lo mismo hay que hablar de que el máximo del impuesto predial para vivienda que no sea del estrato 1 y 2, o sea, la del 3, 4, 5 y 6, no puede crecer el impuesto de un año a otro más allá del IPC más 8 puntos porcentuales. Entonces hay unas limitaciones legales que por más que el municipio requiera recursos, por más que el municipio quiera incrementar los impuestos, no puede porque las normas legales lo impiden. Entonces, con eso también quiero decir que es falsa la premisa donde se parte para decir que la actualización catastral va a generar nuevos impuestos. Lo que sí Secretario, pero para estratos 4, 5, 6 la norma dice hasta 8 puntos. IPC más 8 puntos. Aquí se aplicaría el techo, se iría por el techo para predial para estratos 4, 5 y 6. Bueno, déjeme explicarle un poco de eso. Eso no lo determina la administración municipal, lo determina el IGAT, que es la autoridad catastral, ¿sí? Y ellos lo que hacen es entregarnos una base de datos que por ley está establecido así, y el municipio lo que hace es con esa base de datos aplicar unas tarifas, que también, valga decir, no se están incrementando las tarifas del predial, ¿sí? Pero también quiero decirle que nosotros no, digamos que el interés no es hacer una actualización, digamos, o un incremento en tarifas de todos esos 140.000 predios a los cuales me refería antes, sino mirar que en Popayán
hay un rezago, es decir, está atrasado el catastro en su actualización, lo cual implica que nosotros hoy hemos detectado que hay más de 15.000 predios que no figuran en la base catastral, es decir, que no le tributan al municipio. Me explico. Hay, digamos, unidades de vivienda donde antes había una sola y hoy hay 3, 4 pisos. Antes había un lote, hoy hay 100 apartamentos. Muchos de esos inmuebles, ¿sí?, a pesar de haber hecho transferencias las constructoras a los compradores, no aparecen en la base catastral. Entonces nosotros lo que vamos es, tras de actualizar, perdón, cerca de 15.000 predios nuevos que nos van a generar unos ingresos para, como usted bien lo decía, atender esta deuda con los Solarte, que valga decir, ya ronda casi los 76.000 millones de pesos sin intereses. Doctor Duque, con el buenos días. Pues partimos de una realidad, ¿no?, económica, fruto de la pandemia, todas estas situaciones que se han registrado, los paros, en fin. Con el pago obligatorio de los más de 76.000 millones a los Solarte, más el endeudamiento con los bancos, el municipio presenta iliquidez en este momento y se estaría a puertas de entrar a una ley de quiebras. Ya Popayán superó una ley de quiebras, la ley 550, en una oportunidad. ¿Es posible que vayamos hacia ese episodio? Fernando, muy buenos días. Muy buena su pregunta porque también permite aclarar muchos interrogantes sobre ese aspecto. Popayán hoy, como le digo, registra 2 acreedores supremamente grandes que no tienen precedentes en la historia financiera del municipio. Eso es para evitar lo que usted decía, no llegar a un acuerdo de reestructuración de pasivos, o sea, llegar a ley 550, como ya lo vivió el municipio, no solamente el municipio, recuérdese que aquí estuvo el departamento y el hospital en ley 550. Conocemos las consecuencias, lo que ello genera en la inversión, en la parálisis, en la institucionalidad, etcétera. Entonces, de no darse toda esta situación de nuevos recursos, ¿sí?, que a través de lo que he dicho, pues podríamos llegar allá si no tomamos otras acciones, porque aquí nadie va a llegar de la nación a decir municipio, tenga, le doy los 195.000 para que usted pague o le pago lo de los Solarte. Eso hay que generarlo aquí y fue una situación que se generó aquí, ¿sí? Pues no es el caso de hacer responsabilidades, pero aquí han pasado muchas administraciones, ¿sí?, que tienen sus responsabilidades en el tema de la inadecuada defensa judicial, en muchos aspectos, ¿sí?, y que hoy estamos viviendo y que no queremos que la ciudadanía lo padezca porque para eso estamos aquí, para dar soluciones. Secretario, ¿se van a vender activos improductivos en Popayán también para captar recursos? Desde luego, Giner, usted sabe que en esto, cuando uno tiene una deuda, debe buscar los recursos no solamente a través de los impuestos. Infortunadamente, este es un municipio que no tiene grandes activos, tiene unas participaciones, digamos, en Sedelca. Ustedes saben que el municipio tiene en Sedelca unas acciones que no le reportan, no hay un retorno financiero, ¿sí? No hay un retorno financiero al municipio, así hagamos cuenta de que tenga acciones por 60, 70.000 millones. Tenemos acciones en el terminal que tienen un retorno muy bajo. Tenemos acciones en el Banco Popular, imagínense, ¿sí? Entonces, todos esos activos los estamos analizando, valorando, mirando el tema jurídico para presentarle al Consejo Municipal una autorización de que estos activos se realicen, se vendan con destino a un fondo de contingencias que hemos creado y que ya tiene algunos recursos que nos permitan sortear esta situación. Y finalmente, secretario, históricamente aquí se ha hablado de venta y cada que se toca la venta se habla de Entel. ¿Está en las cuentas del municipio Entel para pagar deudas? No, en este momento no se ha considerado esa posibilidad. Entel, por demás hay que decir que está en una excelente recuperación financiera, pagando todas sus acreencias, ha hecho acuerdos de pago, ya en el año anterior ha cumplido y está en un proceso de recuperación que el municipio apoya y no se ha considerado su venta en el momento.